Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este capítulo les voy a enseñar cómo crear nuestro propio planeta en el Photoshop. Así que los invito a que pasemos al computador para ver los pasos que debemos seguir para conseguir este efecto. Sobre esta foto voy a montar el planeta que voy a crear ahora. Lo pondré en esta zona del cielo para que acompañe a estos otros que ya tengo hechos. Para eso me voy a Archivo, Nuevo. Aquí creo un nuevo documento. Esta vez lo dejaré de 30 por 20 centímetros con 300 de resolución, 8 bits, color RGB, color negro. Esta capa de fondo la voy a duplicar y la voy también a eliminar. Y me voy a Selección, Todo, es decir, selecciono todo y en Edición borro el contenido de la capa para dejarla transparente como la pueden ver. Vuelvo a Selección, deselecciono y elijo la herramienta marco elíptico para crear la circunferencia característica de los planetas. Aquí creo este círculo, en este caso será perfecto. Y para pintarlo vamos a seleccionar los colores. En este caso voy a elegir un amarillo suave. Y para el fondo, un gris bastante oscuro, casi negro. Ahora con la herramienta degradado y seleccionando la opción de degradado radial, lo voy a pintar. Hago este trazado y automáticamente el Photoshop me da el color del planeta con los colores que seleccioné, el amarillo y el negro. Voy a Filtro, Interpretar y selecciono Fibras. Ahí pueden ver que con esta opción de las fibras obtengo textura. Aquí pueden ver las diferentes variantes que me da este efecto de las fibras. Y me voy a OK. Ahí pueden ver que el planeta ya va tomando textura. Ahora voy a duplicar la capa. Voy a dejar el nombre que me da por defecto. Y voy a Filtro, Interpretar, pero esta vez elegiré Nubes. Ahí pueden ver que quedó con la apariencia de nubes. Voy nuevamente a Filtro. Aquí en Nubes vuelvo a repetir este efecto. Ahí pueden ver cómo va cambiando la apariencia. Y le bajaré la opacidad para también poder ver la textura que dejé en la capa inferior. La dejaré con una opacidad de 61%. Ahí vemos el contenido de la capa que está abajo y ahora la de arriba. Y ahora ambas capas son visibles en diferentes opacidades. Y en capa voy a combinar hacia abajo y me queda solamente una capa, pero con el resultado que había en las dos. Ahora en imagen voy a Ajustes, Niveles y aquí voy a darle la opción con la intensidad que me interesa para este planeta. Lo dejaré con esos ajustes, me voy a OK. Y ahora con el pincel, pero previamente seleccionando un color oscuro, y esta capa la voy a duplicar otra vez para pintar con el pincel sobre esta capa. Lo que voy a hacer es crear diferentes cráteres característicos de muchos planetas.
Voy a ajustar aquí la opacidad, la dejé en un 61% y pinto cráteres por diferentes sectores de la superficie. Pondré otro cráter por aquí. Ahí pueden ver que solamente los pinté en la capa superior. Le bajo la opacidad a 35, 52, 65. Ahí vamos probando. La voy a dejar en 71% la opacidad. Y ahora en capa voy a combinar ambas hacia abajo. Y ahí ya ven que nuevamente he dejado una sola capa con la textura que había en las dos. En filtro me voy a distorsionar, esferizar, para darle ya la forma curva característica de los planetas. Ahí va la curvatura hacia adentro y aquí hacia afuera como corresponde para un planeta. Lo dejamos en normal y nos vamos a OK. Ya vemos que se ve curvo este planeta. Vamos a esferizarlo de nuevo. Ven cómo se va haciendo más curvo y la apariencia va cambiando. Voy a repetir este efecto otra vez y miren como quiera. Ya parece un planeta bastante real, ¿o no? Vuelvo a filtro, desenfoco, desenfoque gaussiano, para seguir aumentando las características que yo quiero darle a este planeta que estoy creando. Ahí lo vemos en la pantalla de amplificación con mejor detalle. Aquí pruebo el radio en píxeles. Ahí ven que ya exagerando este filtro, la textura se borra totalmente. Y con un radio de 2,6 píxeles lo dejaremos. Vuelvo a capa, creo una nueva capa. Le voy a cambiar el nombre por negro. Me refiero a la capa que voy a pintar de color negro, como cielo. La pongo abajo. Voy a selección y deselecciono el planeta. Ahora selecciono la capa inferior y finalmente elijo un negro total y con la herramienta bote de pintura procedo a pintar esta capa. Y ahí ya tenemos nuestro planeta en el universo, en el cosmos. Ahora voy a archivo y lo guardo. Le pondré el nombre Planeta 4 porque ya tengo 3 anteriores hechos. Ahí guardamos. Ponemos OK en esta ventana de advertencia y ya tenemos nuestro planeta en el cosmos. No puse estrellas porque si tomamos una foto las estrellas no aparecen. Ahora me voy a edición, copiar o comando C y voy a la foto que ya tenía creada con los otros planetas y pegaré este yendo a comando V. Aquí con la herramienta mover selecciono el tamaño y lo puedo desplazar hacia la zona en que les había dicho que lo pondría. Ya tenemos este nuevo planeta junto a los otros que había creado anteriormente. Así que esta capa se llamará obviamente Planeta 4. Ahora voy a ir exclusivamente a este planeta que ya tenía hecho, pero que estaba incompleto. Aquí pueden ver que corresponde al planeta 1, a esa capa, y como ya lo tenía seleccionado, voy a selección y lo vuelvo a seleccionar. Ahora en filtro voy a estilizar y selecciono relieve para que vean que se pueden crear otros efectos adicionales al que ya les había mostrado.
Se fijan que ahí la textura desapareció totalmente. Ahí vuelve a aparecer. Ahí se hace más notoria todavía. Y finalmente la dejo en una cantidad de 123%, la textura. Voy a selección, deselecciono, voy a archivo y guardo. Esta vez la voy a guardar en PSD con todas sus capas. Fue agradable, ¿cierto?, poder construir nuestro propio planeta. Pueden seguir practicando y hacerlos con diferentes cualidades, cambiarles color, los detalles, lo que quieran, ¿ya? Yo aquí les dejo esta primera idea, pero ustedes pueden seguir innovando para usar su creatividad y lograr efectos más interesantes todavía. Así que hasta aquí llega este video, me despido y nos vemos en un capítulo próximo. Hasta luego.